Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen su asiento, hermanos. Les voy a pedir, si traen su escritura, hermanos, abrir su Biblia en el Evangelio según Juan. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 14. Y este tema lo titulé La obra del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, como creyentes en Jesucristo, creemos en su promesa, que nos daría otro consolador. Y por ende, hermanos, creemos por fe que así como Él nos justificó ante el Padre, también nos daría la promesa del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos, los voy a invitar a leer desde el versículo 16, hermanos, hasta el versículo número 27, hermanos, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 al verso 27. Vamos a tener esta práctica de lectura, hermanos. Yo leo el primero, el verso número 16, ustedes el verso 17, y nos unimos en el verso 27. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, la palabra del eterno Dios de Israel dice de esta manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay por qué hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Todos juntos, hermanos? Y la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. No se espanten. No tengan miedo. Hermanos, esta mañana hemos entendido que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un escudo poderoso que es la fe, y la fe, hermanos, creemos que también obra maravillas. Por eso, hermanos, Cristo, antes de ascender a los cielos, hermanos, Él tuvo que manifestarse y tuvo que aún hacer una promesa. ¿Cuál promesa dio aquí a sus discípulos, hermanos? Primeramente, que no los dejaría, ¿qué? Solos. No los voy a abandonar. Solamente, ¿qué dice? O aún un poquito, dice el verso 19, aún un poquito y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. ¿Sí, hermanos? Punto y coma. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Entonces, hermanos, se entiende que Cristo para el mundo, ¿cómo está, hermanos?
¿Cómo lo tienen? Crucificado. Para nosotros, exactamente. Para nosotros los creyentes está ¿qué? Vivo. Cristo vive. Cristo está vivo, hermanos. Y por ende, su Espíritu nos da ¿qué? Vida. Por eso, hermanos, creemos que cuando estamos con Dios o Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, hermanos, hay cosas maravillosas que suceden en nuestras vidas, extraordinarias, que nosotros mismos nos asombramos que puedan suceder en nosotros. Dice aquí, hermanos, que Él no nos iba a dejar como huérfanos, desamparados, sin un guía espiritual. Antes, dice el Señor, que le iba a rogar ¿a quién? Cristo dice, le rogaré a mi Padre, y mi Padre os dará, ¿qué, hermanos? Otro Consolador. ¿Sí, hermanos? ¿Podemos confiar en el Espíritu Santo? Sí, hermanos. Sí, muchas veces pensamos que estamos solos en el mundo. No, hermanos. Cristo está a la diestra del Padre, en la gloria de Dios. Mas, sin embargo, ¿quién está con la iglesia? Pero no los veo y no los escucho convencidos, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y el creyente dice que el que cree, hace ¿qué? Confesión. Cree con el corazón, pero confiesa con su boca. Creemos, hermanos, creemos que esta iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos. Y dice que Cristo hizo una promesa. Dice, no los voy a dejar desamparados sin un guía espiritual. Les mandaré por medio del Padre y yo le voy a pedir al Padre que les envíe otro Consolador. ¿Cómo se sentían sus discípulos cuando el Maestro estaba con ellos? Confortados, ¿verdad? Se sentían como sobreprotegidos, ¿sí o no, hermanos? Sí, se sentían como si estuvieran de boda todos los días, alegres, gozosos, ¿sí o no, hermanos? Sí, porque tenían al Hijo de Dios con ellos. Ahora nosotros tenemos al Hijo de Dios, sí, dice que aún tenemos al Padre, al Hijo y a quién más, y a la guía del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que la iglesia cree. Y dice, hermanos, que no los dejará. Dice, pero para el mundo sí está ¿qué? Desconocido. El mundo tiene el Espíritu Santo, hermanos. No. Cristo lo dice en el verso 19, a un poquito el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también vivirás. Quiere decir que el que ha nacido de nuevo, el que ha aceptado a Cristo, por Cristo hemos ¿qué? Resucitado en la parte espiritual. Y dice aquí, hermanos, que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? ¿A cuáles mandamientos se refiere? A los 10 mandamientos. Porque recuerden que la doctrina que Cristo vino a enseñar no era de quién, de Él, sino de quién, del Padre. Hace mención, hermanos, a esa ley divina en la cual vino a reforzar Jesucristo. Lo dice San Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino vine a qué, dice Cristo, que Él vino a cumplirlas, a cumplir. Dice, ni una jota ni un tilde perecerá de qué, de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Sí, hermanos? Vino a enseñar lo mismo con el Padre. Ahí vemos que la unificación, hermanos, de la doctrina que el Padre y el Hijo tienen la misma ¿qué? Enseñanza, la misma doctrina. No puede haber una diferencia. Por eso, hermanos, dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré, dice a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor,
¿qué hay? ¿Por qué has de manifestarse a nosotros? Y la pregunta acaba con ¿qué, hermanos? ¿Por qué a nosotros te manifiestas y al mundo no? Y no al mundo. ¿Sí, hermanos? Quiere decir, hermanos, que gozamos de un privilegio que el mundo ¿qué? No tiene. Porque el mundo que no acepta a Cristo, hermanos, no tiene a Dios, ni tiene ¿qué? A Cristo, y tampoco ¿qué? Al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos ¿qué? Tenemos a Dios, a Cristo, y ahora, aquí, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Ocupamos más? ¿Necesitamos más, hermanos? A veces pensamos que necesitamos más. Y la Escritura dice que en Cristo estamos ¿qué? Cumplidos, fulfill. Estamos llenos, hermanos, del conocimiento por medio de Cristo a través de su Espíritu Santo. Dice aquí, hermanos, en el versículo 23, que respondiendo Jesús y le dijo a Judas, no al Iscariote, ¿cómo le respondió? El que me ama, mi palabra ¿qué? Entonces, si tenemos amor a Dios, amamos a Cristo, porque Él dio la vida por nosotros, entonces nosotros voluntariamente vamos a ¿qué? A observar los mandamientos de Dios. Aquí en la iglesia a nadie se le exige, hermanos, guardar los mandamientos. Todo es ¿por qué? Por fe. Por fe somos salvos. Por fe obedecemos a Dios. Por fe creemos, hermanos, que vendrá Cristo por segunda vez y hará un reino terrenal por el espacio de 1000 años. Todos por fe, hermanos. Por fe creemos que ya no tenemos que sacrificar animalitos para justificarnos delante de Dios, hermanos. Porque eso ya lo cumplió ¿quién? Cristo. Y creemos que en Él estamos cumplidos. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo tiene una cualidad muy especial, el cual nos va a decir aquí, hermanos, en el versículo 26, más el Consolador, refiriéndose a quién, hermanos, al Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Sí? Procede de Dios, pero a través de la petición de quién, de Jesucristo. Y dice, Él os enseñará. ¿Quién nos enseña, hermanos? El Espíritu Santo. Todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, esta cualidad, hermanos, por eso nosotros cuando dialogamos con algunas personas que conocen la Biblia y son teólogos, hermanos, que han estudiado por años en seminarios, en universidades, y tienen un grado elevado de conocimiento humano, de historia, de cronología, teología y todas las ciencias, hermanos, que involucra al estudio bíblico, se asombran cuando nosotros interpretamos la Escritura conforme la interpretación del Espíritu Santo. ¿Por qué se asombran, hermanos? Porque no somos nosotros. ¿Quién es? Es el Espíritu. Vamos a ver a Primera de Juan, hermanos, la primera carta primera carta a los Corintios, capítulo 2. Si voy muy rápido me detienen, hermanos, porque a veces las citas se me confunden, pero dice Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer primeramente, hermanos, en el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarlos el testimonio de Cristo. Pablo, inmediatamente, hermanos, siendo un erudito, conocedor de la ley, dice que él fue educado en los pies de Gamaliel, hermanos, de la secta de los fariseos. Se dice que conocía muchos idiomas, estaba sumamente capacitado, hermanos,
para dialogar con cualquier persona. Pero él, cuando se convirtió al cristianismo, hermanos, tomó una actitud diferente. ¿Y qué fue su diferencia? Que lo que ahora iba a testificar, lo que iba a anunciar, lo que iba a hablar, no era de qué, suyo, sino de lo que se le había revelado a través del Espíritu, a través de Jesucristo. Y dice aquí, hermanos, que él hizo esa idea en su mente. Dice, voy a hablarle a la iglesia en Corinto, pero no les voy a hablar con altivez de palabra, no les voy a gritar, no les voy a decir sabiduría humana para anunciar el testimonio de Cristo, pero porque se propuso él saber algo entre nosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el tema principal, que se conociera la obra redentora del Señor Jesucristo. Y que a través de esa obra, hermanos, revelada por el Espíritu Santo, hermanos, los creyentes creyeran en el Mesías. Dice aquí, hermanos, verso 3, y estuve con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué, hermanos? De persuasión, de convencerlos, de humana sabiduría, mas con demostración de qué, hermanos, del Espíritu y de poder. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre, hermanos, Él es el que penetra. El Espíritu Santo es el que llega hasta el corazón del creyente. El Espíritu Santo es el que mueve las fibras sensibles de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que nos dobleguemos a la palabra de Dios, porque la palabra es la que hace la obra en nosotros. No es el individuo, no es la persona, no es la elocuencia, es la palabra viva y eficaz en el creyente. Cuando el creyente, hermanos, deposita su fe en la palabra, el creyente se activa con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a dónde lo lleva el creyente, hermanos? Vamos a regresar a Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versículos que siguen, que es el versículo que estábamos considerando, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os va a recordar todas las cosas que os he dicho. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué más dice el verso 27? El Espíritu Santo nos va a dar una tranquilidad, hermanos, que lo que estamos creyendo realmente, hermanos, ahora lo podamos vivir en nuestras vidas ordinarias. Porque recuerden que el Espíritu Santo también tiene otra obra, es de guiarnos a toda verdad, a toda justicia y a toda buena acción o obra. ¿Sí, hermanos? ¿Sí conmueve la vida del creyente? Si el creyente cree y se deja ¿qué? Empoderar por el Espíritu Santo. No porque alguien lo vaya a convencer, hermanos. No, el Espíritu Santo no convence a la gente, convierte a los creyentes. Porque es lo que busca Dios, que nos convertamos. ¿Sí? Que dejemos nuestra pasada ¿qué? Manera de actuar o de vivir. Y que ahora tengamos una ¿qué? Renovación en nuestras mentes. ¿Sí? Y la mente es la que hace accionar ¿qué? Nuestros actos, nuestros hechos, hermanos, para que sean mejores, sean diferentes. Y eso el Espíritu Santo es la obra que Él está haciendo hoy día, hermanos. Recuerden, Cristo está a la diestra del Padre, pero el que está obrando ahorita es el Espíritu Santo. Nosotros creemos que la obra del Espíritu Santo, hermanos, en el creyente, ¿cuándo comienza? Amén.
Amén. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué sintieron ellos cuando oyeron ese sermón, hermanos, o el discurso de Pedro en el día del Pentecostés? ¿Qué sintió la mayoría? Sintieron, hermanos, primeramente remordimiento, porque un inocente había sido juzgado, sentenciado y condenado a muerte por ellos. ¿Sí, hermanos? Alguien tomó mi lugar, no se lo merecía, pero lo tomó. Y cuando uno reconoce que alguien hace algo por alguien, lo lleva a entender que está en deuda. ¿Sí, hermanos? Por eso Pablo en ocasiones dice en las cartas, dice somos deudores. En otras cartas dice somos carísimos, porque hemos costado un alto precio. Y cuando reconocemos esa parte, entonces nosotros nos sentimos cómodos. Hay un malestar en nosotros. ¿Qué puedo hacer para remediar este dolor que tengo en mí? ¿Qué puedo hacer? Y dice, hermanos, Pedro les contesta y les dice, ¿qué les dijo, hermanos, por medio del Espíritu Santo? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, se había derramado el Espíritu Santo ese día. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y les dice, arrepiéntense. Arrepentimiento, menos, es una palabra muy larga, ¿verdad? Muy larga la escribir, arrepentimiento. Pero implica, hermanos, un proceso, primeramente, ¿de qué? Quebrantamiento. El quebrantamiento viene antes del arrepentimiento. Ellos fueron quebrantados por el discurso de Pedro. Les llegó, hermanos, a su corazón y los quebrantó. Al grado de decir, ¿qué podemos hacer para remediar esto que sentimos hoy día? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿Y qué más? Bautícese cada uno. ¿Sí, hermanos? Individualmente. Cada uno vendrá ese tiempo donde va a reconocer que siente un dolor que no puede con esa carga, hermanos. Por eso bien Cristo hace el llamamiento en Mateo capítulo, parece que es el 11, verso 27, 28, y les dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados y cansados. Venid a mí. Ofrece alivio, hermanos. A veces nosotros queremos seguir cargando ¿con qué? Con esa culpa, con ese remordimiento, con eso que hice que no sé cómo remediarlo. Por eso, hermanos, dentro del proceso del arrepentimiento también hay confesión. Confesaos, dice, las faltas unos a otros. ¿Sí, hermanos? Es bonito liberarse, hermanos, de la carga de la culpa que siente uno por alguna acción incorrecta que hizo. ¿Sí, hermanos? Por eso es bonito cuando uno se puede liberar, ¿sí? Que salga eso de uno, para que ya no le atormente más, para que no sienta más que dolor en su corazón. Porque queremos vivir gozosos, hermanos, ¿o no? Sí, dice Romanos, vamos a ver una cita en Romanos, que el Espíritu Santo tiene tantas cualidades, hermanos, que produce en nosotros afectos sobrenaturales. Dice, hermanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo, vamos a ver, hermanos, si es el 14, Romanos capítulo 14, verso 17, que el reino de Dios no es comida, ni quién, hermanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia
Ya se explicó qué es la justicia. Y paz. ¿Y qué más? Y gozo por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Por eso el creyente es feliz, aún en sus tribulaciones, porque el gozo espiritual del Espíritu Santo es darnos, hermanos, ese confort aún en las tribulaciones, en las angustias, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí está el Espíritu Santo, porque recuerden que Él es otro consolador. Nos consuela, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Si no, entonces Cristo nos mintió. No nos mintió, hermanos. Nos dijo: yo rogaré al Padre y mandará el Padre otro, ¿qué, hermanos? Consolador, otro Espíritu, el cual les va a recordar todo lo que yo hice, todo lo que les dije, todo lo que iba a acontecer. ¿Sí, hermanos? Sí nos prepara el Espíritu Santo aún, ¿por qué? Por lo porvenir. Nos va preparando, hermanos. Escrituralmente, con la Escritura, nos va preparando aún para nuestra vida futura. ¿Sí, hermanos? Todo lo que estamos recibiendo ahorita es pura teoría. La realidad es cuando salimos de aquí, hermanos. Ahí enfrentamos la realidad de la vida. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos recuerde y nos guíe a toda verdad, toda justicia y a toda buena obra. Pero es difícil, ¿verdad? Pero Dios, a través de Cristo, no nos dijo que iba a ser fácil. Dice: ligera es mi carga y llevadera. Pero no deja de ser, ¿qué? Un yugo. ¿Sí, hermanos? Pero a través del Espíritu Santo, hermanos, es llevadera. Entonces, hermanos, dice el verso 38 de Hechos capítulo 2, y Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de ¿qué, hermanos? El don del Espíritu Santo. ¿Es necesario, hermanos? Es vital. Primeramente, arrepentimiento, bautismo, para obtener ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a guardar, aún nos va a ¿qué? Dar iluminación, hermanos. Ilumina nuestro entendimiento, nos muestra cosas ocultas a nuestro parecer. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 2, hermanos, y voy a abreviar un poquito, hermanos, por el tiempo. Ahí mi hermano me hace una señal y dice, hermanos, en el versículo 5, 1 Corintios 2, 5, para que nuestra fe, hermanos, no esté fundada en ¿quién? En sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Nosotros no tenemos, hermanos, alguien en específico. Nosotros creemos que el fundador de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y a través de Él, su Espíritu nos está guiando a través de hombres, también que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, se da cuenta uno, si la iglesia está dirigida por Dios. ¿Sí, hermanos? Porque hay demostración. Y dice el verso que sigue: empero hablamos sabiduría entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubiera sucedido, ¿qué, hermanos? Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Ya ven, hermanos? Que Dios obra. Su obra magnífica, hermanos, es por medio del Espíritu. El Espíritu conmueve para que se lleve a cabo lo que Él quiere. Y dice, hermanos, verso 9:
Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué medio? Por el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo me conoce a mí, hermanos, pero yo no los conozco a ustedes. Pero el Espíritu Santo de Dios es lo que hace. Aún, hermanos, la imaginación, aún la intención del corazón lo sabe Dios por medio de su Espíritu. ¿Sí, hermanos? Ese poder tiene el Espíritu Santo en el creyente. Por eso la Escritura dice que a Dios jamás podrá ser burlado. Porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad misma. Y el Espíritu nos guía, hermanos, a que seamos, ¿qué? Verdaderos, auténticos, legítimos, honestos, para que así el Espíritu Santo, haya el lugar donde, en nosotros, hermanos, y nos siga guiando, ¿qué? A toda justicia, a toda verdad, a toda buena obra, porque la obra redentora no ha acabado, hermanos. El Espíritu Santo nos utiliza a todos nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Hay un pasaje, hermanos, en Hechos capítulo 5, a ver si es aquí, hermanos, verso 32. No sé si alguien se recuerda de este versículo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer desde antes. Verso 28, amén. Hechos 5:28, diciendo, una interrogativa, una pregunta, hermanos. ¿No os denunciamos estrechamente que no enseñéis en este nombre? ¿En cuál nombre, hermanos? En el nombre de Jesús de Nazaret. He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Verso 31. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué causa, hermanos? ¿Para qué motivo? Para dar a Israel, ¿qué, hermanos? A ver, leamos bien, hermanos. Hay un propósito de Dios para arrepentimiento. ¿Sí dice así en sus Biblias? ¿O no? ¿Sí? Dios para eso levantó a Cristo. Dice que lo hizo príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. ¿Sí, vamos? Y dice el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también, ¿qué, hermanos? ¿Quién testifica aquí también? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Ahí está, hermanos. Dios sigue obrando, no ha acabado de obrar, su obra sigue, pero la está realizando por medio de los hombres guiados por el Espíritu. Esa es la cualidad, hermanos, que se busca en la humanidad, que el creyente crea y sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Hay una razón por la cual celebramos el día de Pentecostés, hermanos? ¿O hay dos razones? Dos, ¿verdad?
La segunda, hermanos, es la que estamos viendo. ¿Por qué causa Dios mandó al Espíritu Santo? Para empoderar, hermanos, a los apóstoles, para que recibieran la virtud de lo alto, porque iban a tener una misión, o tienen una misión muy grande, de evangelizar, ¿qué? No solamente Jerusalén, sino ¿hasta dónde, hermanos? Vamos a ver Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí, o sea, en la persona de Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió, ¿qué les abrió, hermanos? ¿Ya llegaron ahí? Verso 45, Lucas 24. Entonces les abrió, en otra evangelio dice, les sopló el Espíritu. Les abrió el entendimiento o el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿sí? Nosotros predicamos en el nombre de Cristo el arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde Jerusalén. Ese es el propósito, hermanos, de Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso no ha acabado. ¿Sí, hermanos? No ha acabado. Quiere decir que la obra redentora todavía sigue por medio del Espíritu. Vamos a regresar, hermanos, a 1 Corintios capítulo 2. Y ahora, ya más personalmente en cada individuo, dice la primera carta de los Corintios capítulo 2, en el versículo 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿sí, hermanos? Aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Por eso se nos aconseja, y bíblicamente, hermanos, es necesario orar para que Dios nos dé entendimiento, alumbre nuestros ojos literales, para que los sentidos, hermanos, se nos ejerciten y podamos conocer los misterios que están ocultos para muchos, pero dispuestos a ser revelados por el Espíritu a nosotros. ¿Sí? Dice aquí, hermanos, que el Espíritu todo lo escudriña, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Repito, el Espíritu de Dios me conoce a mí, pero ustedes no me conocen a mí. La profundidad que yo tengo, hermanos, de mi vida, de mi mente, de mi intención, de mi imaginación, ¿verdad? Solamente la sabe ¿quién? Dios por medio de su Espíritu Santo, porque es el que escudriña. Aún sabe las cosas de ¿quién? De Dios mismo, el Espíritu. Y si queremos, le pedimos y el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas de ¿qué? De Dios a nosotros, hermanos. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, ¿qué hemos recibido, hermanos? No el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que conozcamos lo que Dios nos está dando. Él no oculta nada. Él no oculta. Hermanos, aquí está. Aquí está a nuestra disposición. 66 libros. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Disponible es una biblioteca, hermanos, que a veces queremos adquirir más libros de los que ya están aquí. Son, no voy a decir suficientes, sino que es lo necesario, porque el mensaje es llevar el mensaje del arrepentimiento y la remisión. Porque si no iniciamos ahí, hermanos, todo lo demás sería solamente ¿qué? Algo que nos ayuda, pero no nos ¿qué? Renueva.
¿Sí, hermanos? El Espíritu es el que renueva nuestra mente. Dice, hermanos, sigue diciendo, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina. ¿De quién es esta doctrina, hermanos? Cristo dijo, la doctrina no es mía, sino del Padre que envió, y ahora si Él envía el Espíritu Santo, entonces también el Espíritu Santo conoce esta doctrina, hermanos. Sí. Dice, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí, hermanos? Si no nos salimos de ahí, hermanos, entonces vamos, ¿qué? Vamos bien. Vamos bien. Pero cuando nos salgamos de esta regla, hermanos, entonces, hermanos, ya estamos, ¿qué? Descaminando. Y dice el verso 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son, ¿qué? Entendibles. Y no las puede entender porque se han de examinar como espiritualmente. No podemos sacar algo de contexto, hermanos. A veces lo queremos como acomodar, pero no podemos, porque no podemos contra el Espíritu de Dios, hermanos. No podemos. Podemos hacer ilustraciones, ¿verdad? Semejanzas, parábolas. Pero lo que es, hermanos, contundente es que el Espíritu se debe de manifestar en uno. Para que no sea uno, sino sea ¿qué? El Espíritu de Dios, a través del poder que Él tiene para convencer, hermanos, y para poder convertir al creyente. Dice aquí, hermanos, pero el Espíritu juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. O sea, hablando del Espíritu Santo. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién, hermanos? De Cristo. Tenemos, hermanos, ese privilegio de ahora poder entender, hermanos, lo que Cristo reveló. Y cuando entendemos esa parte, hermanos, entendemos que el Espíritu Santo sí tiene, hermanos, un propósito muy importante en nosotros y que debemos de tener el Espíritu Santo. Dice ya por último, hermanos, vamos a ir finalizando, Efesios capítulo 4, capítulo 4 de Efesios, dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Sí, hermanos? Entonces, en cierta forma nos dice que si tenemos algo que no es nuestro, que Dios nos lo ha dado, ¿sí, hermanos? Porque dice que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si Él nos ha depositado en nosotros algo, hermanos, que es más poderoso que nosotros, dejemos que ese Espíritu Santo obre en nosotros para poder hacer lo que Dios le agrada. A veces, ¿por qué no? ¿Por qué hay esa, vamos a decir, resistencia, hermanos, de nuestra parte? ¿Por qué será? Nunca nos hemos preguntado, hermanos. ¿Por qué será que siempre tenemos una resistencia a hacer la voluntad de Dios? Hay una lucha interna. Hay una lucha interna porque, hermanos, somos cuerpo. ¿Qué más? ¿Verdad? Espíritu. ¿Verdad? Y tenemos el alma. Entonces hay una lucha, hermanos, donde no se coordinan las tres. Entonces nuestros pensamientos a veces se basan más que a un lado que al otro. Si me permite otro. Romanos capítulo 7, hermanos. Y vamos a leer del capítulo 8, perdón, de los Romanos.
Versículo 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco, hermanos, mi madre en vida decía, mi hijo, actualmente en este siglo, ¿quién puede guardar los mandamientos? Digo, madre, tienes razón. El único hombre o mujer que puede guardar los mandamientos es el hombre o la mujer espiritual. Si uno es espiritual, entonces se puede ¿qué? Someter al espíritu. Si es carnal, no podemos. Aunque quiera, no puedo. ¿Sí, hermanos? Es un razonamiento lógico, hermanos. Dice aquí Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué, hermanos? Romanos 7, 14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley es para normar la conducta que tenemos en nuestros miembros. De manera que yo ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer de hacer el bien, mas el efectuar el bien, ¿qué dice? Me cuesta, ¿verdad? No puedo, algo me limita. Y lo que decía ahí Romanos capítulo 8, es que si estamos, hermanos, en esa parte que nos influye más nuestra carnalidad, aunque queramos, no podemos. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas nosotros o vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, ¿cómo está, hermanos? ¿En qué estado está? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Pablo llegó a un nivel espiritual, hermanos, y la carta que él escribe a los Gálatas lo describe, ¿verdad? Donde dice Gálatas capítulo 2:20. ¿Sí se recuerdan qué dice ahí? Vamos a leerlo bien rápido, hermanos. Estas palabras, hermanos, pues entendemos que fue guiado por el Espíritu y por ende se sentía, hermanos, que el Espíritu de Dios fluía en él. Dice Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente como crucificado. Recuerden que Cristo enclavó en el madero o en la cruz. ¿Qué enclavó, hermanos? El pecado. ¿Sí? Y dice, hermanos, vivo no ya yo, mas ¿quién vive? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice, por mí. Por eso se dice, hermanos, y es claro, que la salvación es individual, personal. Cuando yo reconozco esto, entonces digo, yo no es mi vida le pertenece ¿a quién? A Cristo. Porque Él me resucitó, Él me está dando una oportunidad y por ende, ahora lo que vivo, lo debo vivir en el nombre de Jesucristo, para la obra de Cristo. ¿Sí, hermanos? Y cuando llega uno a ese nivel, Pablo dice que llegó a ese nivel espiritual donde ya no apreciaba aún que su propia vida. No sabía qué escoger, si quedarse o qué, o ser liberado de su cuerpo. ¿Sí, hermanos? Llegó a ese nivel, su entrega espiritual. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que el Espíritu de Dios lo conmovió, tomó posesión de él, y él se sintió que era guiado por el Espíritu. ¿Sí, hermanos?
Y es importante, hermanos, porque depende de nuestra salvación. Lo dice Efesios 4:30. No contricéis que al Espíritu Santo, el cual estamos como sellados para el día de la redención. Un último pasaje, Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así, hermanos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ya vemos, muchas veces decimos es imposible, pero también ahí dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque Dios nos da ¿qué? El Espíritu, porque solos no podemos, hermanos. Estamos completamente seguros que de nuestra propia voluntad y fuerza no podemos, pero el Espíritu sí puede por nosotros. Si dejamos que el Espíritu de Dios que more en nosotros y nos guíe, ¿verdad? Para que de esa forma, hermanos, lo imposible sea posible. ¿Sí, hermanos? Que Dios los bendiga, bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.